Tomar fotos es hoy una de las prácticas más comunes, al punto de que casi todos llevamos una cámara en el bolsillo. En estos capítulos hablaremos del invento más importante del siglo XIX, la fotografía. Tarjetas de visita y los tipos populares. El formato de tarjeta de visita, popularizado por los primeros fotógrafos, se volvió el más comprado por todas las clases sociales. Muy pronto empezaron a añadir a las vistas y personajes típicos de la capital limeña. Imágenes idealizadas y anónimas de personajes populares fueron la contraparte del género de retratos de los sectores altos y medios de la sociedad. Así, los estudios fotográficos de Lima captaron a sus modelos en actitudes y trajes que recordaban a las imágenes creadas por Francisco Fierro. Esas fotografías tenían un propósito similar al de los cuadernos de acuarelas que se vendían en muchas tiendas. La reiteración de los tipos y el surgimiento de convenciones y representaciones contribuyeron a forjar esta primera memoria colectiva de Lima. Estas imágenes se mantuvieron hasta finales del siglo XIX casi sin variaciones. La función de estas fotografías realizadas dentro de los estudios no fue un registro directo de la realidad. Dentro de la modernización de la ciudad de Lima, no solo hacían falta los sofisticados retratos burgueses, sino también de tipos populares que crearan una primera identidad local. El estudio Couret. Los orígenes del estudio Couret se inician con el establecimiento del estudio de Eugenio Manuroy en 1861, a quien vimos en el episodio anterior. Años después, en 1865, junto a su hermano Aquiles, compraron el estudio y lo rebautizaron con el nombre de Hermanos Couret. Parte importante de su trabajo se centró en las vistas de Lima y otras regiones del país. Estas imágenes enfatizaron en aspectos específicos de cada lugar. En Lima destacan las construcciones urbanas, las calles de la ciudad y el Parque de la Exposición, símbolos del auge económico del país. Hacia fines de la década de 1860, la importancia comercial del género llevó al estudio de los hermanos Couret a componer un álbum muestrario titulado Recuerdos del Perú, dedicado a vistas y tipos. Para la década de 1879, el estudio se había consagrado como el más importante del medio. Otras imágenes impactantes de Couret fueron las que tomó sobre la destrucción del balneario de Chorrillos durante la Guerra del Pacífico. Los años de ocupación chilena en Lima fueron también graficados por Eugene Couret, con muchas fotografías hechas en el estudio de oficiales y la soldadesca chilena en diferentes posturas. A partir de 1887, el nombre del estudio cambia a Couret y Cía, y los locales se reducen a uno, el que estaba en la calle Mercaderes, hoy Jirón de la Unión. Para inicios del siglo XX, el negro había pasado ya a manos de Adolfo Dubreuil. Vistas de Lima. La era del guano trajo hacia mediados del siglo XIX un periodo de prosperidad sin comparación en la joven República Peruana. Bajo este periodo se emprendieron sendos proyectos de modernización urbana e industrial, principalmente en la ciudad de Lima, por su condición de capital del país. Surge en este momento una renovación en la arquitectura y urbanismo de la ciudad. El derrumbe de las murallas permitió la construcción del Parque de la Exposición, lugares como el Cementerio General de Lima y el Monumento al Combate de 2 de Mayo. Todas estas vistas se incluyeron en el monumental álbum Perú 1900, hecho por Fernando Garreaut, a expensas del gobierno peruano. Se trata de un conjunto de imágenes que recorren los lugares más importantes de cada ciudad del país.
El paisaje andino. El paisaje natural empezó a ser un elemento clave en el imaginario social. A partir de la década de 1850, la fotografía iría convirtiéndose en uno de los principales medios para la representación del paisaje. El paso del daguerrotipo al papel fue el avance fundamental para la expansión masiva de este procedimiento. La fotografía recibió un gran impulso de los ambiciosos proyectos de infraestructura industrial. Se vio a la región andina como un obstáculo que había que superar para conseguir el progreso del material. Se iniciaron entonces la construcción de vías férreas, caminos y puertos, dispuestos en especial para facilitar la extracción de recursos minerales y comerciales. Esta mirada industrial y utilitaria hacia la geografía local determinó el surgimiento de la fotografía paisajística entre 1860 y 1880, que acompañó las iniciativas de empresarios, exploradores, viajeros y científicos en su intento por definir una nueva cartografía de la región. La fotografía constituye hoy el testimonio del trabajo minero, del ascenso a los Andes y la apertura de nuevas vías, un espacio desconocido que se abría frente al progreso y la modernidad. Los fotógrafos Bill Roy Richardson y Henry DeWitt Moulton realizaron hacia 1863 un registro de las islas guaneras en los inicios del boom del guano. Sus lentes capturaron a los inicios del desarrollo industrial en las costas guaneras. Aunque más masivas fueron las campañas fotográficas de registros a lo largo de los Andes, el estudio Couret, por ejemplo, fue el encargado de registrar los avances del ferrocarril central. Sus vistas, capturadas con interés testimonial, se centraban en los caminos y las vías que abrían el progreso de los trenes. De igual manera, el estudio Guerreaut captura el paisaje andino con una intención topográfica, una imagen nítida y abarcadora de la geografía andina, antes que contemplaciones de carácter poético. Otros fotógrafos, como Ricardo Villalba, se interesó más por el registro de los cambios sociales que traía la ruta ferroviaria Lima-Mollendo. En sus imágenes se muestran figuras indígenas, ruinas precolombinas, una contraparte de la modernidad industrial. Estas imágenes construyeron los primeros relatos de la nación, la colonización de la sierra por la tecnología y la integración del paisaje del indio a la nación peruana, por entonces un estado centralista con un opuesto rol civilizador. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dale pulgar arriba si te gustó el contenido. ¿Y tú? ¿Has tomado fotografías en tu ciudad? Coméntanos aquí abajo. ¿Cuánto crees que cambie la ciudad en el futuro? Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia del arte.